ministro Kulfas. En lo que hemos hablado con el ministro, el comité entero de crisis que tenemos en la UIA, que está trabajando desde el día 1 de la cuarentena, es los temas que a nosotros estamos viendo que son las preocupaciones en el momento, principalmente el tema de la liquidez para las empresas y el aparato productivo para que puedan seguir produciendo, el tema impositivo y el tema laboral. En los 3 puntos les hemos explicado le hemos dado nuestras todo lo que nosotros parecemos que se deberían hacer. Muchas de esas cosas ya están en trabajo, en posición, y el otro tema importante que también estábamos viendo era el día después de esta cuarentena, cómo se iba a empezar a producir, aparte de las industrias que hoy están, que son las que llamadas esenciales, que ya están en actividad, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Para completar un poco las ideas que planteaba Miguel Acevedo, bueno, el presidente ha decidido convocar para el próximo martes una nueva reunión con la Unión Industrial Argentina, con la CGT, justamente para empezar a programar de manera ordenada, también incorporando al Ministerio de Salud en esta reunión, acerca de cómo generar una salida ordenada que permita de manera paulatina retomar más actividades económicas tras el fin de la cuarentena, y fundamentalmente, justamente estar monitoreando los diferentes mecanismos de ayuda económica que se han implementado, las diferentes políticas públicas, referida fundamentalmente a los repro, al paquete de apoyo a la producción y el trabajo que fue anunciado en estos últimos días, justamente orientados a sostener el nivel de empleo y de ingresos en las familias, por supuesto en un contexto muy difícil, donde hay muchas empresas que están directamente sin funcionamiento y otras lo están haciendo con niveles muy bajos de funcionamiento. Al mismo tiempo, la cuestión de las actividades denominadas esenciales, cómo logramos un adecuado funcionamiento en un momento difícil para lograr el abastecimiento de diferentes insumos. Esto es un tema que requiere una coordinación y estamos trabajando prácticamente de manera cotidiana con el nivel industrial, con los sectores empresarios en términos generales. Y el tema del financiamiento, que es un tema que nos preocupa, que como ustedes saben, estamos en diálogo permanente con el sector bancario, porque entendemos que es un sector que tiene que hacer un esfuerzo más grande, tomar un compromiso mayor. Es un sector que tiene la liquidez y la capacidad para prestar al sector PYME. Le hemos adicionado un elemento importante, que es la garantía del FOGAR, el Fondo de Garantías Argentino, es un instrumento público para justamente agilizar la operatoria en las empresas más pequeñas. Está arrancando no a la velocidad que nosotros deseamos, que probablemente tampoco es la velocidad que requiere el sector productivo. Estos son todos los temas que hemos estado conversando y con el objetivo fundamental, insistimos, ¿no?, de poder atravesar situación tan compleja, donde el objetivo fundamental, como ha planteado el presidente, y hay un gran consenso, es la salud, no es la salud o la economía. No hay una economía pujante si no está garantizada la salud de la población, y eso es algo que hemos visto en otras experiencias en otros países. Así que tenemos que generar este adecuado equilibrio, donde prioricemos la prevención, evitar que se expanda esta pandemia aquí en Argentina, que esté lo más controlada posible, y en este marco obviamente garantizar que las actividades esenciales, la industria de la alimentación y sus insumos, el abastecimiento de los alimentos, medicamentos, esté garantizado, y en eso trabajamos cotidianamente con los empresarios, en este caso como aquí lo representa muy bien la Unión Industrial Argentina en la figura de su presidente Miguel Acevedo.
Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, Mariel Dilenarda de Radio Mitre. Usted decía que no está arrancando el tema de los créditos, ministro, ¿no? del sector bancario a la velocidad que requerían, pero la pregunta es, bueno, ¿qué otras cosas les ofrecerían a los distintos sectores de la industria que tienen que sostener toda la estructura sin producir, digamos, y endeudarse a una tasa del 24, digo que tampoco es una tasa cero? Entonces, si hay alguna opción de día a día o en la que estén trabajando, alguna otra posibilidad, y qué pasa con el tema de los bancos, ¿no? Con los vencimientos, bueno, con esto que mencionaba recién de mantener la estructura sin producir, si va a haber algún tipo de anuncio más al respecto. Bueno, justamente el paquete entendemos un paquete abarcativo, es un paquete que tiene varios aspectos, ¿no? Por un lado está el tema del financiamiento para la nómina salarial de los salarios del mes de marzo, eso es algo que hemos implementado las medidas, el Banco Central generó los instrumentos de liquidez adecuados para garantizar que los recursos estén disponibles a una tasa que entendemos que es razonable para las empresas micro, pequeñas y medianas, y además le hemos adicionado esto que mencionaba antes, que es el fondo de garantía para agilizar la operatoria. Por eso es que insistimos, los bancos son parte de la Argentina, tienen que hacer el esfuerzo igual que el resto de la sociedad, bueno, que realmente se pongan a trabajar de manera mucho más activa el fin de semana, la semana que viene, para que las solicitudes de crédito que están circulando lleguen a las pymes. Y como decía recién, hay un amplio abanico de instrumentos. En el decreto que se anunció hace 2 días, se anuncia el paquete de producción, de apoyo a la producción y el trabajo de la Argentina, donde hay varios instrumentos. Hay, desde el punto de vista tributario, la posibilidad de posponer el pago de vencimientos de las contribuciones patronales y también incluso la reducción en un 95% de esos aportes, eso en la parte tributaria. Y a esto le adicionamos las figuras del repro y el salario complementario. El complementario vinculado a empresas pequeñas y medianas, empresas de menos de 100 empleados, que fundamentalmente tiene como objetivo cubrir una parte importante del salario de los trabajadores, justamente en empresas que hoy no están funcionando, o sea, que no tienen recursos como para pagar esos salarios. Estamos hablando ya de los salarios del mes de abril, que se van a pagar a fin de mes, principios del mes de mayo. Y el repro, en este caso, una figura mucho más activa y acelerada. Recordemos que el repro es un programa que está pensado para empresas en crisis. Entonces la empresa tiene que ir y demostrarle al Ministerio de Trabajo que su sector o su empresa tiene alguna dificultad y demostrarla, y eso lleva tiempo. Acá no hay que demostrar nada, hay una crisis objetiva en todo el mundo y también aquí en Argentina. Entonces esto se va a hacer de manera mucho más ágil y por eso decimos que el paquete es mucho más amplio. Tiene un capítulo financiero, tributario, del mercado de trabajo y en la parte de sectores más informales está ingreso familiar de emergencia. Así que bueno, entendemos que ese es el paquete, lo estamos permanentemente monitoreando y estamos ahora en una fase de implementación fundamentalmente. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Gamarra de la Televisión Pública y la pregunta es para Miguel Acevedo. Bueno, recién nos adelantaban que iba a haber una reunión el próximo martes, la UIA y también la gente de Sanidad. La pregunta es la siguiente: por supuesto que toda la industria está comprometida y tiene grandes inconvenientes, pero ¿cuáles son las áreas más comprometidas, y valga la redundancia, que tendrían que comenzar prácticamente de forma inmediata su actividad? Las áreas más comprometidas, yo no podría decirle cuáles son las que tienen que empezar la actividad casi de inmediato. Yo creo que esto va a ser paulatino. Las áreas más comprometidas hoy en la producción son las que están sin trabajar. Dentro de eso después se va a ir viendo, y eso lo va a tener que ver el gobierno, de cuáles son las que van a poder empezar a trabajar más rápidamente, por ejemplo las que son más intensivas en capital o las de exportación, las que tengan las mayores posibilidades de empezar a trabajar. Todo lo que es servicios posiblemente demore un poco más de tiempo, pero eso se va a ir viendo. Estas son cuestiones que se están viendo casi día a día, ¿no? Yo agregaría, la Unión Industrial ha presentado un protocolo, ¿no? de sanitario, digamos que justamente se está conversando con el Ministerio de Salud
para mostrar, digamos, algunos caminos que son importantes para ordenar el funcionamiento en las actividades fabriles y justamente prevenir estos problemas, ¿no? Y después estamos trabajando, viendo con el Ministerio de Salud diferentes tipos de actividades. Le doy un ejemplo. Vio que el jefe de gabinete amplió algunas actividades que pueden funcionar, aparece la maquinaria agrícola. ¿Por qué? Esto lo conversábamos hace unos días con el gobernador Perotti y también con la gente de la Unión Industrial de Santa Fe, con Guillermo Moretti. El caso de la maquinaria agrícola muchas veces está radicada en pueblos chicos, la gente en general se mueve caminando hacia la fábrica o en bicicleta, no hay lugares de aglomeración, hay distanciamiento, bueno, se analiza cada situación en particular y ahí el Ministerio de Salud, digamos, bueno, observa que no hay los riesgos que por ahí hay en otras actividades que sí demandan aglomeraciones, presencia fuerte en el transporte público. Todo esto lo que se está analizando, se está discutiendo justamente para ver de qué manera más ordenada se logra efectivamente ir de a poco recomponiendo la actividad productiva sin que esto vaya en detrimento del objetivo principal, que es prevenir el efecto de la pandemia. Buenas noches, Gabriel Prosperi para A24, para Miguel Acevedo. La pregunta es, por 180 días, por decreto, los despidos no van a darse, las suspensiones tampoco. Después de esos 180 días, de esos 6 meses, ¿cómo ve el panorama laboral? ¿Cómo creen desde la industria que va a quedar parado el escenario laboral, más allá de lo que pueda ocurrir en el día a día, como decía, de la pandemia? Y para el ministro Culfas, si puede ser, si manejan las variables del estado de ánimo de la gente cuando realizan estas reuniones, cuando planifican, porque es muy importante, hoy se vio en las colas de los bancos que ya el estado de ánimo de la gente respecto de la cuarentena está haciendo eclosión. Si evalúan ese tipo de circunstancias que tienen que ver con el pensamiento generalizado a la hora de analizar una posible salida, más rápida salida de la cuarentena. 180 días es un largo plazo. Lo que sí yo quería comentarles sobre el tema laboral es ninguna empresa hoy quiere despedir trabajadores ni nada que se le parezca. Al contrario, son uno de los principales, o si no es el principal activo que tiene una industria. Yo creo que en 180 días deberíamos tener el país en marcha absolutamente, pero eso va a depender de cómo se está combatiendo, primero de la voluntad política, que eso está visto, y después de la sociedad que cumpla todas las medidas para pasar rápidamente la pandemia. Y eso se están haciendo. Es algo que hoy también el presidente tuvo la amabilidad hasta de ir explicándonos el tema. Ahora, la infraestructura de la industria está igual que la de servicios. O sea, la que estamos haciendo ahora es cuidarla y darle la liquidez, como recién decía el ministro, para que se puedan pagar los salarios y se pueda, con todos los problemas que tiene ahora, que siga funcionando, siga el engranaje funcionando. No se puede parar, porque es una cadena en donde está la industria produciendo y los trabajadores, y está el consumo, o sea que está todo junto y eso tiene que seguir funcionando, pero es la sociedad que la va a dejar, que lo va a hacer, y eso, bueno, soy muy optimista que lo vamos a poder lograr, y claramente es la meta que tenemos, ¿no? Sí, a ver, permanentemente estamos analizando la situación en diferentes dimensiones. Está claro que hoy, insisto, la prioridad es la salud, la prioridad es evitar que se expanda la pandemia. En el día de hoy, claramente, bueno, la apertura de los bancos por ahí generó una fuerte aglomeración. Mucha gente por ahí fue, digamos, a hacer actividades que no estaban previstas, ¿no? Es decir, hubo en algunos casos gente que iba a hacer actividades que no eran las que estaban organizadas. Bueno, hoy ha habido diferentes reuniones y medidas para mejorar, para que esto se pueda organizar de una manera más efectiva, pero vuelvo a decir, el objetivo principal es que podamos transitar esta situación
de una manera unida, entendiendo que tenemos un objetivo común, que es cuidar la salud, que es evitar que se expanda esta pandemia y que la actividad económica continúe funcionando en los niveles razonables para que obviamente esté garantizado lo fundamental que requiere la sociedad, ¿no? Que por supuesto que es la atención médica, el acceso a la medicina, la alimentación, así que bueno, ese es el objetivo y todo esto está siendo monitoreado de manera cotidiana.